Capitalismo revolucionario. Eh, los que están siguiendo pueden estar bien claros en los que están siguiendo capítulo por capítulo y que tienen esa curiosidad de saber todo lo que pasó al detalle, pueden estar claros en lo que vamos, pero voy a hacer un pequeño resumen. El resumen es pequeñísimo porque la idea es que teníamos al gobernador García Carrasco que cometió algunas torpezas, y la principal torpeza que cometió, producto, digamos, de las cartas que le llegó una carta del virrey de Buenos Aires, o del virrey de La Plata, desde Buenos Aires, diciéndole que tenía gente que estaba confabulando y que lo iban a destituir y a montarse una cosa revolucionaria. Le llegó eso y a los pocos días, eso fue como el 15 de mayo la carta, a los 25 de mayo cae el realismo en Buenos Aires. Y después le llega otra carta del virrey Abascal de Lima diciéndole lo mismo. Más que nada que yo creo que estaban todos nerviosos y estaban todos paranoicos y no tenían claramente quiénes eran los que estaban, porque no daban nombre, eran puras voladas de cuáles eran los que estaban implicados y cómo era este movimiento. Entonces llegamos al extremo de que habían un marqués, Larraín, y había unos tipos muy encopetados, porque hay que entender que esta fue una insurrección de la clase alta chilena, que era criolla en su mayor parte. O sea, los españoles que había en Chile, en Santiago, por ejemplo, eran no más de 2000, había funcionarios, había comerciantes, había gente de escasos recursos también, no escasos, pero modestos, y estaban los de la Real Audiencia y los funcionarios más altos. Entonces, había una cantidad de peninsulares, de españoles, que eran fanáticos de su postura y que, bueno, es tanto lo que hay que decir de todo esto. Lo principal es que el tema filosóficamente hablando, el tema de la distinción entre criollos y peninsulares en un comienzo se justificaba, siglo XVI, XVII, pero ya en el XVIII no se justificaba. O sea, fue una dejación de los reyes, Borbones sobre todo, de no haber modificado eso y no haber dado participación a los criollos, por lo menos la mitad de lo que eran los puestos, en un porcentaje de puestos o por los méritos, porque ya los criollos eran prácticamente como españoles, en el sentido de que tenían toda la cultura. Entonces, al comienzo tenían que ser peninsulares porque había una confianza, una fe ciega en esos españoles puros, porque se identificaba la raza con la cultura, lo que era correcto, porque en ese momento la raza y la cultura eran una. Pero después, a medida que vamos evolucionando, la raza y la cultura eh, no se divorcian. Y ahora, en este momento, totalmente divorciados, porque así es la verdad. No existe una raza que tenga una cultura, sino que existe la cultura, que se mete en un grupo étnico, o que aflora de un mundo étnico. Bueno, ya. Entonces, García Carrasco provocó con el apresamiento, cuando tomó preso a los dos Guzmanes, a los dos Guzmanes más el otro, Bernardo Vera, y los mandó en un barco a los dos Guzmanes, o sea, perdón, a los dos Antonio. Hay una calle que se llama Los Tres Antonios, pero no son tres Antonios. Hay una leyenda que eran tres Antonios, eran dos Antonios. Y lo mandó en un barco al Callao. Y Bernardo Vera no pudo irse porque estaba enfermo. Eran los tres que había tomado prisionero en un acto de como que querer imponerse por la fuerza, y el pueblo salió, ¡ah! Y por primera vez desde 1541 el pueblo salió. Había salido antes por un aumento de impuestos en 1776, que lo comandó don Manuel de Salas cuando era joven. Pero esto fue el rebalse total. Era, como les digo, toda la cadena social, desde los criollos más encopetados hasta el bajo pueblo, todos estaban en esta ilusión de que tenía que haber un cambio. Entonces, les conté que eso pasó el 11 de julio. Ahora vamos a ver lo que pasa entre el 11 de julio y octubre.
O sea, julio, agosto, septiembre. Es decir, 3 meses. En 3 meses tenemos un montón de acontecimientos y esos acontecimientos los tuve que enumerar porque los tuve que porque si no nos vamos a perder la hilación exacta día a día. Y es fascinante. Yo en realidad encuentro que esta es una oportunidad muy grande que se me da de poder contar todo esto, porque en realidad esto cuando yo lo leí dije, esta cuestión, ¿cómo no lo sabe la gente? Porque ¿qué pasa? Que viene el profesor y el profesor dice, Junta de Gobierno, 18 de septiembre de 1810. ¿Y qué pasó antes? O sea, hubo todo un proceso para llegar a la Junta de Gobierno. Entonces, eso es lo que no se sabe, y es muy interesante cómo fue la insurrección. La rebelión primero contra García Carrasco, y ahora le llamo yo la insurrección general en todo este periodo, en todas estas fechas. Entonces, García Carrasco tenía que renunciar, y para que renunciara, los de la Real Audiencia que estaban velando porque esta cuestión no se saliera de madre y quedara la rebelión y la escoba, quedara el caos. Entonces le pidieron a García Carrasco en una reunión que renunciara, pero en esa reunión antes le habían pedido al confesor, porque en esa época cada uno tenía un confesor. Entonces el cura, el fraile, confesor, lo fue a convencer. ¿Ya? Esto pasó, lo convenció y se reunieron en el Palacio de la Real Audiencia, y tras una larga deliberación se decidió que tenía que renunciar García Carrasco. Esto fue a las 13 horas del día 16 de julio. Es decir, renuncia García Carrasco el 16 de julio. Esto para evitar un golpe de Estado que iban a hacer los criollos el 17 de julio. Habían traído, acuérdense, desde los fundos de Talagante, de Melipilla, de los Andes, de Rancagua, habían traído contingentes de campesinos armados como fuera, por los mismos patrones, porque los patrones eran los que estaban. Esta fue una rebelión más que nada de los criollos con fortuna y con cultura. El bajo pueblo no entendía esto, y muchos estaban totalmente desconectados o indecisos. Muchos de los que hicieron este movimiento no sabían hacia dónde iban, o no tenían idea lo que iba a terminar siendo. Entonces, todo esto era una discusión de un procedimiento legal. ¿Cómo vamos a constituirnos como gobierno en esta situación en que España está cada día peor? Entonces, hay una discusión de ideas permanente, es toda una discusión de argumentos permanente, todo el rato, todos los días, a toda hora, los argumentos. Fue una rebelión de argumentos. Entonces, para evitar ese golpe de fuerza, que iba a haber sangre, y no sabían qué iba a terminar eso, entonces pidieron la renuncia de García Carrasco, y la Real Audiencia tenía una carta bajo la manga que decían: nosotros por la reglamentación de 1806 del rey, que decía que cuando renunciaba o qué sé yo, cuando moría el gobernador, se iba a poner en el cargo al brigadier de más antigüedad, y ese era don Mateo Toro y Zambrano, y estaba también el intendente de Concepción que tenía apellido Álava, que había antes competido con García Carrasco y con el Martínez Aldunate, que habían puesto la Real Audiencia, que era el hermano del rector. Todo eso son las primeras intrigas que conté en el primer video. Entonces, a las 13 horas del día 16 de julio, don Mateo Toro y Zambrano, el conde de la Conquista, estaba en la reunión como jefe supremo del ejército. Los criollos, los patriotas, pensaban que era una reunión para organizar la represión y para organizar la resistencia de lo que venía al día siguiente, el 17. Y que se iban a iban a tomar a los jefes de las patrullas, de las guerrillas que andaban en la ciudad, tratando de mantener el poder de los criollos. Los soldados, los oficiales se mantenían en su regimiento y mostraron siempre una actitud, ya sean los criollos o los españoles, mostraban una actitud expectante, no querían jugársela a ninguno de los. No hubo oficialidad que se la jugara,
estaban ahí, expectantes. Hubo algunos gritos en esta reunión de junta queremos, pero fueron acallados inmediatamente por la tendencia que había en ese momento, porque tenemos que entender que eran gente de fortuna y de cultura, que no querían, entonces eran gente moderada y temerosa. Entonces García Carrasco renunció y pasó 2 meses en el Palacio de Gobierno, viviendo 2 meses más, hasta el 18, más allá del 18. Y él se dedicaba a escribir cartas, pelando a toda esta gente y defendiéndose como un gallo que era muy bueno para obtener una pensión de la Junta Central de España. La Junta Central huyó de Sevilla por la acción en España. El ejército napoleónico avanzó, huyó de Sevilla y entrega el mando a un consejo de regencia. Es decir, ya no puede estar en la peor situación España. España se mantenía en el sur, en la parte de Andalucía, estaba en Sevilla. Esta Junta Central se disuelve al tener que huir todos a lo que se llamaba la Isla del León, que ahora está unida al continente, pero en esa época era una isla, y donde estaba Cádiz. Entonces, ese es un lugar pantanoso y después con agua de mar igual. Entonces, era un lugar que era una isla, y en esa isla se protegieron, y los ejércitos de Napoleón llegaron a ocupar completamente todo lo que era la península, menos esa puntita que está en el sur, donde está, si ustedes lo ven ahí, Cádiz, y esa es la antigua Isla de León, y si lo ven en Googlean va a aparecer el mapa antiguo. Entonces, en la Isla de León, la Junta ya no podía seguir gobernando y cambió hacia un consejo de regencia. O sea, había habido primero una Junta de Sevilla, después vino la Junta Central, que fue en Aranjuez, después retrocedieron de nuevo a Andalucía. Cuando tuvieron una época buena, victoriosa, tuvieron que retroceder nuevamente, y ahora ya en lo último de estar en la situación más mala, con apoyo de Inglaterra, pero muy mal, viene el Consejo de Regencia, que es un consejo de 5 integrantes. Entonces ya no es como una junta como antes, sino que era una cuestión muy de emergencia, pero se arrogaba la representatividad del rey. ¿Ya? Inglaterra en ese momento acusa al Consejo de Regencia sobre García Carrasco y los crímenes que había cometido cuando fue el asalto a la tripulación del Escorpión, donde mataron, ¿te acuerdan? Al capitán del Escorpión y a 6 marineros, y se repartieron todo el botín, que fue un acto muy horrible, y eso obviamente esta noticia llegó a Inglaterra. Inglaterra habló pésimo de este hombre, y el Consejo de Regencia lo único que quería era estar en buena con Inglaterra, y además que era a todas luces un acto horrible lo que había hecho entonces con esta tripulación, con este barco. Y entonces García Carrasco tuvo un mal destino, no era bien visto en ninguna parte. Mateo de Toro Zambrano es nombrado entonces gobernador de Chile. Es el primer gobernador criollo de toda la historia, el primer criollo. Mateo de Toro Zambrano había hecho muy buenos estudios, había sido muy buen alumno, había logrado títulos académicos y había sido exitoso en los negocios de joven. Y después también fue muy exitoso en los puestos que tuvo como puestos públicos. En 1750, alcalde de Aguas, en Santiago. En 1761, alcalde de Santiago. 1762, corregidor, que es como decir el jefe de toda la policía, el que manda. Acuérdense del famoso corregidor Sañartu, del siglo XVIII, que era el gallo como que iba donde estaba la chingana, estaba el puterío, y ponía orden en esas cosas. Después, en 1768, después de ser corregidor, fue superintendente de la Casa de Moneda. También un puesto muy importante. En 1769, con la fortuna que tenía, financió una compañía de jinetes, él mismo, que iba al mando de su hijo para ir a ponerse en contra de la insurrección mapuche, porque ese año hubo una insurrección mapuche. Y para guarnecer también los boquetes de cordilleranos, envió armas y municiones a la frontera.
y en 1771 compró el título de conde de la conquista, porque se compraba, era un negocio que tenía habían títulos que venían de verdad, pero otros que se compraban porque era un negocio que tenía la corona para agarrar plata. Entonces, era era como el mejor criollo de todos, porque se había portado puros 7, pero tenía 88 años, no recuerdo la edad, pero por ahí andaba, 87, 88. En esa época era mucha edad y no estaba cucú, no estaba mal de la cabeza, pero no tenía la capacidad para tomar decisiones rápidas, y en eso se firmó la gran audiencia y dije, vamos a influir sobre él y vamos a poder mantener el statu quo y la moderación y la tranquilidad y el dominio español. Él, cuando ingresa, da un discurso conciliador. Dice que se respete a mi antecesor, a García Carrasco, no más uso de las armas por los civiles, hay que desarmar. Entonces, esa orden que dio el día 17, el mismo día que que iba a ser la sonada del golpe, se disolvieron todas estas milicias y volvieron a sus lugares. Y los españoles que estaban armados también entregaron sus armas. Y se respeta el toque de queda, se hizo un toque de queda más riguroso, y se cerraban a hora temprana las bodegones y las pulperías. Es decir, los bodegones donde se tomaba vino, temprano. Las pulperías también. O sea, la idea era poner un toque de queda y poner un calmante a toda esta situación. Los realistas se proclamaron victoriosos con este nuevo gobernador, porque en realidad fue una muy buena jugada la renuncia de García Carrasco, porque pudieron salvar ese golpe de fuerza que probablemente habría sido victorioso para el lado de los patriotas. De los llamados patriotas, nosotros les llamamos patriotas, pero ellos ni siquiera sabían que eran patriotas. Eran criollos interesados en, vamos a ir viendo cómo es esto, porque no quiero anticiparme con frases mías, sino que vamos a leer documentos. Vamos a ir viendo paso a paso para que ustedes vayan cómo se fue gestando, porque cada día es distinto. Entonces, los realistas proclamaron victoriosos, se reemplazaron los 3 que huyeron, porque se huyeron los 3 que eran los 3 compinches de Carrasco, y que eran uno que era el Reyes, el del Campo famoso, que lo había querido poner de rector y después lo quería poner de expresidente del Cabildo, y Meneses, que era como un espía que tenía un gallo que era un gallo, eran del estilo de Carrasco. Y se reemplazaron por el secretario era el egregio Gregorio Argumedo. Era el secretario. Muy importante. Y don Gaspar Marín, el asesor. Los dos criollos y los dos partidarios de la causa, pero muy moderados, manejando muy bien la diplomacia y las apariencias. ¿Ah? Y además que eran gallos como doctores en la universidad y todas esas cosas. Entonces, eso fue el 22 de julio, regresa de Valparaíso Bernardo Vera, regresa de Valparaíso después que se había mejorado. Entonces, los realistas, en la Real Audiencia dice, no, este gallo hay que ponerlo preso, porque hay un juicio aquí pendiente. Y quieren meterlo preso, meterlo preso para el juicio. Pero resulta que se desmadra, llega el 22 de julio, lo que estábamos hablando en la proclamación fue el 16 de julio, ¿cierto? El 17 se disuelven las milicias, pero el 22 de julio llega de Valparaíso, recuperado de su enfermedad, Bernardo Vera, que era el que no había podido ser deportado a el Callao. Entonces, todo esto se supo y todo el pueblo salió a la calle y se armó una manifestación donde no permitieron que la autoridad de la Real Audiencia se impusiera para que siguiera el juicio. Y don Bernardo Vera pudo andar tranquilo por la calle y ese mismo día, no, 31, ¿no? El 22 de julio regresa de Valparaíso Bernardo Vera y las nuevas protestas callejeras. El 30 de julio, unos días después, se hace un banquete en la casa del Conde de la Conquista, que es la casa colorada que está cerca de la Plaza de Armas y que está vivita y coleando, donde hay un museo. Ahí se gestó la independencia de Chile, en la Casa Colorada, porque el
el conde de la Conquista, Mateo de Toro y Zambrano, estaba tan viejo que quería gobernar desde su casa. Entonces, desde el living de su casa, estableció la oficina gubernamental, y ahí es donde pasaban todos los hechos, no en el Palacio de Gobierno. Entonces, el 30 de julio hizo un banquete donde iban los realistas, iban de todo, invitó a toda la gente, y iba este hombre, el Bernardo Vera, con sus amigos, y vieron a los realistas, y vieron a los opositores, y este Bernardo Vera tenía 30 años, los otros eran viejos, los dos Antonios eran viejos. Pero tenía 30 años, era un doctor, había estudiado, no sé qué es lo que era, abogado, no sé si filósofo, abogado, porque eran los títulos que habían 4 o 5 títulos. Entonces, el gallo tenía una chispa, era poeta, escribía poesía y creaba poesía en el momento, tenía una habilidad muy grande, y echaba las tallas y echaba la risa. Entonces se burlaba de los gallos en su cara, en la presencia, en la casa del conde de la Conquista, en la Casa Colorada, que tienen que conocerla. Si uno de ustedes no la conoce, tiene que ir a la plaza, de todas maneras, hay que ir a ese lugar, se conserva tal cual. Entonces, eso fue el 30 de julio, el banquete. Y esa cuestión, los realistas decían, esta cuestión se está pasando, porque eran muy, muy arrogantes. El 31 de julio, ya terminando julio, ese julio tortuoso que tuvimos, vienen noticias de España. El Consejo de Regencia está en Cádiz y le llega una proclama que se envió desde Cádiz, del Consejo de Regencia, se envió para México, Caracas, para todos lados. Lima, Buenos Aires, a todos los lugares se envió esta carta y llegó a Chile. Entonces llegó era un elocuente proclama a todos los americanos en que se les declaraban a todos iguales, españoles y criollos, por fin, poco tarde, palabras amables y libertarias. Y se mandaba elegir representantes. Mandaban a elegir representantes. Eso era los mejores deseos, la más buena onda, y tenía que serlo porque recibían ayuda de América, mucha ayuda, sobre todo de los lugares de los virreinatos, y bueno, estaban en situación bastante mala, y al mismo tiempo yo creo que también sentían eso, porque eran otros seres. Después, cuando llegó el rey, cuando el rey volvió al trono, se rodeó de los antiguos, y por eso volvió el absolutismo, por la corte bastante imbécil. Ya, pero sin embargo, hay un detalle. Se obstinaban, a pesar de decir todas estas cosas maravillosas, se obstinaban en mantener las prohibiciones comerciales del viejo sistema. El Consejo de Regencia en la isla de León. Y otra cosa más, indicaba como gobernador de Chile, o sea, este es el gobernador que ustedes van a tener, hacía los papeles de rey este Consejo de Regencia, a don Francisco Javier Helio, es el apellido, Helio, que era un mandón atrabiliario y acérrimo absolutista, quien en Buenos Aires había hecho gala de un desprecio obstinado e insolente a todos los criollos. Entonces nos iban a poner a un gobernador peor que García Carrasco, porque era más inteligente que García Carrasco, tenía más nivel, pero era un tipo absolutamente altanero y que iba a hacer las cosas. Entonces ya se sabía que este Francisco Javier Helio ya sabía los antecedentes y había tenido problemas con los patriotas en Buenos Aires, y estaba ahí recluido en Buenos Aires, digamos. No tenía gran participación porque estaba la Junta Argentina mandando. Entonces, en ese mismo momento, ya entrando en agosto, estamos entrando en agosto, en la zona de los Andes, en Aconcagua, es tomado preso un bonaerense que venía con fines comerciales, pero era falso, no venía con fines comerciales. Venía con unas cartas para Juan Martínez de Rosas, que era el líder indiscutido de todo, era el líder que estaba en Concepción, se había retirado porque García Carrasco no le había hecho caso. Entonces iba con estas cartas y fue encerrado en el cuartel de San Pablo. Y
y eso estaba también alertando de que venían las ayudas de todas, venía la intromisión bonaerense. Por otro lado, Rosas y O'Higgins en la zona de lo que se llama la isla de La Laja, o sea, al sur de Chillán, donde está Los Ángeles, toda esa zona, que era una zona militar, una zona de frontera, esa era una zona que estaba con O'Higgins, con sus amigos, haciendo proselitismo para esta causa. Y Rosas en Concepción. Eran, o sea, los dos mejores, los hombres más fuertes estaban en el sur, justo en el sur donde había más oposición, había más realismo. En Santiago, paralelamente, en la casa de recreo del conde de Quinta Alegre, imagínense el nombre, el conde de Quinta Alegre, en la casa del alcalde Agustín de Izaguirre, que era el alcalde de Santiago, en la del canónigo, o sea, son curas con mucha cultura y mucho nivel, el canónigo Vicente Larraín, de la familia de los Larraín, y el fray Joaquín Larraín también, se reúnen con los jóvenes de las familias más distinguidas y se generan los líderes, los oradores. Ahí nace el liderazgo de Luis Carrera, de uno de los Carrera. Entra en acción otro joven que tenía 32 años, don José Miguel Infante. Y lo nombran como procurador de la ciudad, que era otro cargo. Estaba el alcalde, los regidores y estaba el procurador. Y el procurador era un cargo muy importante. Entonces, los regidores estaba Francisco Antonio Pérez García y don Fernando Errázuriz. Iban a tener una participación en todos estos hechos fundamental, porque eran como los líderes del cabildo, ¿ya? Eran los instigadores del movimiento y eran también criollos. Y eran de mucha fortuna y muchas cosas así. Entonces, José Miguel Infante era de costumbres austeras, tenía una fama nada más que intelectual. Imagínense el joven, 32 años, y empieza a mandar. Notable. Entonces, empieza todo esto a hablarse en todos lugares de que si bien el helio, lo que lo está protegiendo a Chile son las nieves, porque el traspaso de la cordillera con este helio, el helio va a esperar a septiembre, octubre para poder pasar la cordillera. Por mientras, los únicos que podían cruzar la cordillera eran los correos, que no sé cómo lo hacían, de una manera heroica, porque a veces 2 metros de nieve. Entonces, ese era el aislamiento que tenía Chile, llegaban las noticias atrasadas. Entonces estaba el temor de que cuando llegara teníamos contra el tiempo, porque el argumento que se daba decía, si este helio, o sea, el temor era que era realista, que era la verdad, pero se ocupaba el argumento de que él podía ser un chueco, como había pasado en Madrid, que se habían dado vuelta en la corte y algunos cabildos se habían dado vuelta hacia José de Bonaparte. Entonces ese era un argumento muy bueno, que se ocupó en todo momento, de que no podemos confiar el reino a un hombre y al capricho de un hombre, con el mando absoluto de ese hombre, porque ya habíamos tenido mala experiencia con el García Carrasco. Hay un intento, un muñequeo en esos días, a comienzos de agosto, porque el Cabildo quería agregar más regidores para poder tener una mayoría más aplastante, y la Real Audiencia dice que no, y mantiene su poder la Real Audiencia. El 5 de agosto no se pudo realizar Cabildo Abierto. Estaban presionando para realizar Cabildo Abierto y no se pudo hacer el 5 de agosto. A todo esto, el virrey Abascal declara la guerra a la Junta Argentina, a la Junta de Buenos Aires. El conde de la Conquista, el gobernador de Chile, hace una declaración moderada en este conflicto que se genera, que es una guerra entre Perú y la Junta de Argentina. Y hace una declaración muy moderada en la cual, como que le dice a Virrey Abascal, buena onda, qué sé yo, pero nosotros no vamos a intervenir, declaraba que Chile no iba a ser agresivo con la Junta Argentina. Eso lo escribió el conde de la Conquista con la pluma de Gregorio de Argomedo. Entonces estamos en esa situación, comienzos de agosto, y Juan Martínez de Rosas, desde Concepción, escribe el Catecismo Político Cristiano.
Ahora, yo no puedo leerlo entero porque les voy a dar la lata. Yo voy a leer algunas partes, porque está en internet, ustedes lo ponen y lo pueden leer completo. Es un texto muy largo, o sea, largo para ser manuscrito, para imprimirlo no. No sé cuánto me salieron a mí, como 8 páginas de carta impreso en el computador. Pero, ¿qué pasa? Que esto era escrito a mano. Entonces era un oficio de los escribanos ahí, y esto se fue y se repartió entre la gente que estaba, más que nada entre gente adherente, para tener los argumentos. Y era el catecismo político cristiano, es realmente una, como lo decían en esa época, decían, es la más insolente de las provocaciones, la más abominable y formidable herejía. Rosas, con una convicción profunda, se pronuncia contra la teoría del origen divino de la autoridad real. Es decir, es una proclama revolucionaria, pero que es así. Son extractos, no es todo, ¿eh? Dice, el monárquico es un gobierno de un hombre de la misma extracción y origen que los demás, de la misma forma, de la misma figura, de la misma esencia y sustancia que los demás, sujeto a las mismas miserias y debilidades, al cual se le llama rey, emperador o César. El gobierno despótico de España es el mando absoluto de un hombre que manda sin otra regla que su capricho. Y no existe freno que lo detenga en sus excesos y desvaríos. El gobierno despótico es 1000 veces peor que la peste misma. Es la ignominia, es la afrenta de los hombres esclavos que la sufren y permiten. El príncipe heredero puede ser un tonto, un incapaz, un tirano, como ha sucedido tantas veces. Y los pueblos tienen que sufrir sus atrocidades a costa de la ruina del estado de sus fortunas y de sus vidas. En las monarquías, el rey lo es todo y los demás no son nada. Son sus esclavos. El rey se hace llamar el amo y exige que se le hable de rodillas, como si los hombres fueran animales envilecidos de otra especie. El rey impone y exige contribuciones a su arbitrio, con que arruina a los pueblos y disipa el tesoro público en vanas ostentaciones y en sus favoritos. Esto va contra los impuestos. El rey impone y exige contribuciones a su arbitrio, con que arruina a los pueblos y disipa el tesoro público en vanas ostentaciones y en sus favoritos. Los reyes miran más por los intereses de su familia, esto es muy cierto, no en todos los casos, pero muy cierto. Los reyes miran más por los intereses de su familia que por los de su nación. Y por aquellos y por su familia emprenden guerras ruinosas que hacen degollar millares sobre millares de los infelices mortales. Es cierto, ¿cuántas batallas, cuántas guerras hubo por las dinastías, por la sucesión? Es decir, el imperio español se genera en guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra. Si ustedes ven la serial ese que sale en Netflix, que se llama Isabel, van a darse cuenta que peleas y peleas y peleas, guerra, guerra. Y el favorito que este era Pacheco, cómo se pasaba de un bando para otro. O sea, era una cuestión ridícula. La gente sacaba la cresta, moría por un bando, por un rey que se proponía y el otro rey en contra, porque la sucesión no estaba clara. Y así nace el Imperio Español con Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que logran vencer a todo el vecindario e instauran el dominio de Castilla, Aragón y el imperio. Bueno, y siguen después guerras todo el rato, el siglo XVII,
guerras religiosas por montones, eh, por todos lados, y las guerras de sucesión. Entonces, dice, los reyes miran más por los intereses de su familia que por los de su nación. Y por su familia emprenden guerras ruinosas que hacen degollar millares sobre millares de los infelices mortales. Está resumiendo la historia. Los reyes miran y tratan a los demás como una propiedad que les pertenece. Dicen que la autoridad la tienen de Dios y no de los pueblos. Muy cierto. Me dice Carlos V, se retira a un monasterio, se supone a entregar ya su alma a Dios, era un gallo muy fervoroso, pero le llegó un problema, le llegaban algunos problemas a su oficina, pero él iba a los oficios religiosos, 3 de la mañana, 4 de la mañana, y misa todos los días y toda la cuestión, pero el gallo no se le iba a la cuestión. Entonces, había un gallo que le caía mal, tenía un problema, no me acuerdo cuál era, pero tenía un problema con un tipo que tenía mucha plata y que estaba en Sevilla. Entonces el gallo escribe, y a este gallo, a este personaje, expropienle todo. Lo digo yo, Carlos V, el rey. Y el tipo estaba para morirse y estaba en el convento, o sea, en el monasterio, inspirado en la bondad divina, pero eso no se le iba. Esa herramienta del absolutismo, y además arbitrario, porque le cayó mal al tipo, no le gustó un comportamiento, pero no era meritorio de arruinarlo por completo. Y lo arruinó cuando estaba terminando Carlos V. Y eso era así. Los reyes miran y tratan a los demás como una propiedad que les pertenece. Dicen que la autoridad la tienen de Dios y no de los pueblos, y que solo a Él deben responder por su conducta. Pretenden que aunque ellos sean tiranos, los hombres deben dejarse degollar como corderos, sin derecho para reclamar ni para oponerse. Los reyes forman las leyes y con ellas autorizan las extravagancias y otras muchas semejantes en ruina y oprobio de los oprimidos mortales. Es decir, los reyes hacen y deshacen. Ese es el punto. Nada importa que el Consejo de Regencia sea reconocido por el pueblo de Cádiz y sus autoridades, y por los ingleses y por sus aliados. Es decir, empieza ahora, aterriza en lo que estaba pasando. Nada importa que el Consejo de Regencia, el nuevo poder el ejecutivo, sea reconocido por el pueblo de Cádiz, porque el único pueblo que podía reconocerlo era el de Cádiz. Los demás estaban todos invadidos. Y sus autoridades, las autoridades de Cádiz, los alcaldes de Cádiz, ¿ah? Y por los ingleses y los aliados. ¿Acaso los gaditanos, los de Cádiz, los gaditanos, representan a todas las naciones del imperio? ¿Y si mañana hay otra revolución en el gobierno aspirante en España? ¿Dirán que se hayan reconocidos en los habitantes de Chiclana o Tarifa? ¿Y emprenderán con este solo título ser reconocidos y obedecidos por el nuevo mundo? Ese es un argumento muy bueno. No sé si lo puedo repetir, porque para que entiendan. ¿Acaso los gaditanos, o sea, los de Cádiz, representan a todas las naciones del imperio? Y si mañana hay otra revolución en el gobierno aspirante en España, ¿dirán que se hayan reconocidos en los habitantes de Chiclana o Tarifa? Parece que eso es una cosa fantasiosa. Y pretenderán con este solo título ser reconocidos y obedecidos por el nuevo mundo. Inaudita osadía. Americanos, os miran como esclavos estúpidos, huevones diríamos nosotros, y se atreven a insultar vuestra moderación, o mejor decir, vuestra paciencia y vuestra indiferencia por vuestra suerte. Mira, como le meten a los pechos fuego, dice. Inaudita osadía de esta Consejo de Regencia. Americanos, os miran como esclavos estúpidos y se atrevan a insultar vuestra moderación, o mejor decir, vuestra paciencia y vuestra indiferencia por vuestra suerte. Y hablan de americanos porque no existía el Chile. Se hablaba de chilenos, pero era porque decir penquistas de Concepción. Chilenos, pero estábamos unidos de corazón con Argentina y después nos dimos la sangre en las batallas con los argentinos, unidos.
porque no existía esa diferencia que hay ahora, y menos con Perú tampoco. No, existía esa gran nación. En otros tiempos fue necesario la declaración de un pontífice para que se tuviera por racionales a los primitivos habitantes de estos países. Es cierto, o sea, tenían que llegar al pontífice, le llevaron los índices, no, estos gallos son racionales. En otros tiempos, cuando fue la conquista, fue necesario la declaración de un pontífice para que se tuviera por racionales a los primitivos habitantes de estos países. Y hoy es necesario la declaración de un gobierno para que seáis reputados como parte integral y esencial del Imperio Español y para que os consideréis elevados al rango de hombres libres. El Consejo de Regencia no lo dice todo. No os dejéis burlar por bellas promesas y confesiones sacadas en el apuro de las circunstancias. Se ha dicho que no somos colonia ni miserables factorías, pero esa infame cualidad no se borra con hermosas palabras, sino con la igualdad perfecta de privilegios, derechos y prerrogativas. Causas de la independencia, número 1, la diferencia entre los peninsulares y los criollos, sin duda. Por un procedimiento malvado y de eterna injusticia, el mando, la autoridad, los honores y las rentas han sido patrimonio de los europeos. Por un procedimiento malvado y de eterna injusticia, el mando, la autoridad, los honores y las rentas han sido patrimonio de los europeos. Los americanos han sido excluidos de todos los estímulos que excitan la virtud y han sido condenados a vivir encorvados bajo el yugo de déspotas y gobernantes extraños. La metrópoli ha hecho un comercio de monopolio, y aquí va el parte comercial, y ha prohibido que los extranjeros vengan a vender o a comprar a nuestros puertos y que nosotros podamos negociar en los suyos. La libertad de comercio. Y con esta prohibición de eterna iniquidad nos ha reducido a la miseria. La metrópoli, los impuestos, nos carga diariamente de gabelas, pechos, derechos, imposiciones y contribuciones sin número que acaban de arruinar nuestras fortunas. Quiere que todo se lo compremos a precios exorbitantes y escandalosos, porque todo era el monopolio para los productores españoles, para el comercio español. No quiere que tengamos fábricas, ni siquiera viñas. Parece que había problemas con el producir vino también. Toda la legislación de la metrópoli es en beneficio de ella y en ruina y degradación de las Américas. Y con esta prohibición de eterna iniquidad nos ha reducido a la miseria. La metrópoli nos carga diariamente de gabelas, pechos, derechos, imposiciones y contribuciones sin número que acaban de arruinar nuestras fortunas. Quiere que todo lo que compremos, que todo se lo compremos a precios exorbitantes y escandalosos. No quiere que tengamos fábricas y ni siquiera viñas. Toda la legislación de la metrópolis es en beneficio de ella y en ruina y degradación de las Américas. Entonces, después continúa, porque yo hice un extracto y no lo escribí, pero me quedó adentro y lo digo. Dice también el Catecismo Político Cristiano que otra cosa horrible es el descuido de la educación, de la ilustración en las colonias. Cómo querían mantener solamente el poder del clero y mantener en ignorancia. Y cómo hay declaraciones, incluso escritas, de reyes españoles que decían: bendita la ignorancia de mis súbditos, porque si no tuvieran esa ignorancia no serían tan buenos. Confesión de parte, relevo de pruebas. Es decir, la ignorancia era una herramienta de sometimiento. Y habla del problema de la ilustración de los pueblos, de la ignorancia. Entonces, esto llegó a manos de la Real Audiencia. Llegó a manos de la Real Audiencia y quedó a la escoba, pero
Juan Martínez Rosa firmó con un seudónimo. Entonces, la teoría es que no hay derecho divino de los reyes, el pueblo... Esas cosas, lo que estoy hablando realmente puede ser medio evidente para algunas personas, pero hay otras que no. Entonces, el que sabe, sabe, el que no sabe, rico que aprenda. El pueblo soberano tiene derecho a cambiar gobierno. Napoleón es un ladrón y todos los reyes que le sirven son ilegítimos. Por lo tanto, José Bonaparte habla de la falta de ilustración, es lo que les he dicho. Disuelto un gobierno, la autoridad vuelve al pueblo, vuelve a la fuente de donde salió la autoridad. Ahí está Rousseau, el contrato social, las ideas de la ilustración. España tiene derecho España tiene derecho a formar la Junta de Sevilla, la Junta Central y después en la final, que era el Consejo de Regencia. Pero no pueden imponer a los pueblos de América todas las órdenes que ellos quieran. Ya. La Real Audiencia quiere que se jure fidelidad a Consejo de Regencia, porque llegó toda esta información de que estaba el Consejo de Regencia. Entonces la Real Audiencia dijo, ahora estamos listos, vamos a agarrar a todos los gallos, nos vamos a hacer que se arrodillen, de una manera metafórica, no sé si no se arrodillaban, pero es que juraran lealtad al Consejo de Regencia y así lo tenemos apretado, porque se juran ante Dios, y los gallos eran todos, no sé, el 99% eran todos católicos fervorosos en esa época en Chile. Entonces los gallos todos iban a cumplir, entonces el juramento era fundamental. Entonces, y a esto vienen las noticias, porque venían noticias que llegaban a Valparaíso de unos barcos, entonces tú no sabías si eran verdaderas o no, pero llegaron noticias desde Perú, en 2 barcos que llegaron al Valparaíso, y desde Buenos Aires, que cruzaron la cordillera, y las noticias concordaban, es decir, lo que venía de Buenos Aires, que era de los revolucionarios o de los que ya estaban en junta, y los que venían de Perú, concordaban en que había habido una remesa de ayuda, sobre todo de México a España, que Lima también, y que Charcas, La Paz, Charcas, Potosí, Salta, Tucumán y Córdoba, o sea, todo lo que es el oriente de Argentina y Bolivia, que pertenecían al Virreinato de la Plata, se habían declarado partidarios del virrey Abascal y del Consejo de Regencia, y no querían hacer nada con la Junta de Gobierno de Buenos Aires. Entonces la Junta de Gobierno de Buenos Aires estaba aislada. Era una mala noticia, porque aparte que estaban en guerra, digamos, de La Paz, Oruro, Potosí, todas esas cuestiones, todas esas ciudades, y después viene Salta, Tucumán y hasta Córdoba, que está mirando Buenos Aires. Ustedes ven el mapa, hasta Córdoba ahí, al lado, al noroeste de Buenos Aires. Entonces, en Buenos Aires quedó solitario. Entonces, era una mala noticia. Pero los patriotas, llamémoslo así, porque en el fondo nosotros lo vemos con el tiempo, son patriotas, pero los interesados en la Junta de Gobierno, en la libertad que querían ellos, siguieron con ánimo, a pesar de estas noticias del 12 de agosto. Y Infante, emerge la figura de Infante como orador en todo momento, y Infante dice, el Consejo de Regencia no es legítimo, por lo tanto, no se debe prestar juramento. Y contesta, es el procurador de la ciudad, en representación de todos los patriotas, que eran más de 400 personajes con plata, con fortuna en la zona de Santiago. Entonces, le dice, no es legítimo, por lo tanto, no se debe prestar juramento. Sí se puede reconocer, decía Infante, como un gobierno de hecho. Nada más. El 13 de agosto, al día siguiente, el clero se apoya en la superstición y en la amenaza. La costumbre, se basa en la costumbre de la obediencia ciega y en la resistencia a toda innovación. Entonces viene la ofensiva de la iglesia fuertísima. En agosto, completa. El 80%, según lo que dicen los mismos prelados que eran de la independencia,
escriben que el 80% del clero era realista, y sobre todo la cúpula, la jerarquía. Entonces, empieza una campaña en los púlpitos y en el confesionario. En el confesionario, ¿cuáles son tus ideas? Esas ideas son, no están para el reino de Dios. Eso es una patudez, en realidad. Eso fue una patudez, un clericalismo horrible. Si la iglesia no debería meterse en estas cuestiones, siempre se han metido las patas, no tiene idea. Entonces ahí se metieron, el tiempo de Pinochet igual se metieron mal. Entonces ahí están, haciendo en el confesionario y desde el púlpito, amenazando con penas del infierno, amenazando con que puede venir un terremoto como castigo, que van a venir pestes, que va a venir el castigo divino, porque en realidad, y la gente era muy ignorante, si los que sabían leer y escribir eran muy pocos, solamente los de buenas familias, porque el pueblo no había educación básica durante la colonia, no había educación básica. A la gente se la mantenía en la ignorancia más absoluta. Y eso es una herencia que hemos ido quitándonos, pero pucha que nos cuesta, porque todavía nos pesa. A pesar de todo esto, porque claro, ahora tenemos educación gratuita y todo, pero no aprenden nada los cabros. Ya. 13 de agosto el clero empieza en su ofensiva. Esto comandado directamente por el José Santiago Rodríguez Zorrilla, que era el jefe de la iglesia chilena, que como es el cardenal, no existía cardenal, pero era el jefe, el obispo de Santiago. En Chillán estaban los franciscanos, que los vamos a ver repetidamente y ya se hacían rogativas en todos los pueblos, procesiones para alcanzar la protección del cielo y para alcanzar la quietud de las almas. 16 de agosto. 16 de agosto. Estamos día por día. Esto que pasó el 13 de agosto, empieza una ofensiva de la iglesia. A todo dar. Pero a todo dar. Procesión, imagínense el llanto, la gente. Va a venir el castigo divino. En la casa del conde de la Conquista, en la Casa Colorada, que está todavía ahí en Santiago, el obispo Rodríguez se enfrenta contra Infante delante de este octogenario anciano que está sentado y escucha los argumentos de uno y del otro. Está Rodríguez, que es el obispo, enfurecido con sus argumentos de que esto es un desconocimiento de la voluntad de Dios, porque Dios le otorgó a los reyes el poder. ¿Ya? Esa es la teoría. Y Infante dando sus argumentos. Entonces, y el conde de la Conquista mirando esta cuestión y bueno, 17 de agosto, la Real Audiencia logra el juramento de un público y un juramento solemne. Pero los del Cabildo se sustraen al juramento y el conde de la Conquista, el Mateo Torrio Zambrano, no firma y no jura. Queda como suspenso. ¿Por qué? Aquí vamos a ver, 18 de agosto, la Real Audiencia, viene una tertulia en la casa del conde de la Conquista. Todo va pasando en su casa. Llega Juan de Dios Vial, que era el jefe en ese momento de la guarnición de Santiago, Diego Larraín, que era como el jefe de los canónigos del clero que estaba en contra de los realistas, o sea, patriotas, y era de la familia Larraín. Y Nicolasa Valdés, que era la esposa de don Mateo Torres Zambrano. La Nicolasa Valdés le dice: no vayas a jurar y no vayas a firmar. Ya, o sea, ¿por qué? Había una ceremonia, él no fue. ¿Por qué? Porque le decían, ahí corre peligro su vida porque la gente va a reaccionar frente a esta medida, porque esta medida es impopular. La gente no quiere que se jure la Real Audiencia, sino que haya una junta. Por lo tanto, no es bueno, no es prudente que usted salga. Entonces los de la Real Audiencia entraron a la casa y se impusieron y dijeron: oye, por favor, venga para acá. Le vamos a mostrar si hay problemas o no. Y habían juntado todos los españoles, que eran más de 1000 en Santiago, españoles fervorosos de la causa, y salió el conde de la Conquista en la calle Compañía, donde estaba cerca de la plaza,
y lo aplaudieron, todos los españoles se había organizado eso, para que él firmara. Pero la familia de Mateo Torres Zambrano era inmensa. Tenía no sé cuántos hijos, pero tenía los hijos, las hijas, los yernos, las nueras, los nietos, etc. Entonces era una tremenda familia. Y la familia estaba en su totalidad, menos el hijo mayor con su esposa, que eran realistas. El hijo mayor y la esposa. Pero todos los demás estaban por la causa del rey. Entonces lo trataban de rodear, que no vayas porque esto, que lo otro. El pobre viejito estaba zarandeado por los dos lados, estaba perplejo, sabía que en él estaba una decisión muy importante. Y decía, ¿qué hago? Porque él era una persona de mucha rectitud, entonces, y había sido toda su vida muy recto, y se había escogido a él por eso. Y los oidores, los de la Real Audiencia le daban argumentos, y los otros le daban también argumentos. Entonces, el pobre hombre estaba tironeado. Entonces pasaba un día en una oposición, otro día en otra posición, hasta que llegó un día en que estaba en una hora en una posición y a la otra hora estaba en la otra posición. Entonces podía dar una orden y una contraorden, firmaba una cosa, firmaba otra, o no firmaba, etc. Entonces estaba en una vacilación permanente, el hombre no sabía qué hacer. Entonces, había además otro partido que es divertido, pero había un grupo de gente que estaba se llamaba el Partido de los Carlotinos, por la Carlota Joaquina, la Carlota Joaquina, esa brasileña portuguesa que quería ser regente de todas estas zonas. Entonces, ese era otro partido, pero más chico, pero también es muy divertido que estaban gente en esa causa. La indecisión del conde. Las tropas tienen que permanecer en las armas porque empieza a haber mucho movimiento de tumulto, porque la gente no quiere que se vaya a hacer este juramento. Hay unos que lo han hecho, sobre todo los peninsulares y otros más que estaban a favor. Todos los días de agosto, todos los días de ese mes de agosto, se dan altercados, discusiones e incluso pugilatos en casas, calles y cafés. O sea, estaban partidos en dos. Criollos estaban como con un resorte eléctrico, porque decían, esta es nuestra oportunidad, antes de que se derritan los hielos y pase este gallo Francisco Javier Elio, que era el designado por la Consejo de Regencia. Tenemos que hacer algo ahora, estaban contra el tiempo. 29 de agosto, 29 de agosto. Las prédicas, es un domingo, prédicas exaltadas en todas las iglesias de obediencia al Consejo de Regencia, que es el representante de la autoridad real y que hay que esperar al Francisco Javier Elio. Y citan a escrituras, y citan escrituras bíblicas para apoyar esta tesis. El cabildo llama al Mateo Torres Zambrano para que amoneste a la iglesia y al clero, al clero más que nada, y no se atreve, no se atreve. 6 de septiembre, entramos en septiembre, 6 de septiembre. Llega el esperado correo de Buenos Aires. Se cuenta ahí que se han derrotado a los realistas que se habían tapetado en Córdoba, en esta guerra, en la guerra al otro lado de los Andes. La derrota de los realistas fue total. El obispo y los jefes que estaban ahí, realistas, no pudieron resistir y han caído prisioneros cuando se dirigían fugitivos al norte, o sea, hacia Tucumán, Salta, hacia las otras regiones que eran realistas. Esto fue una cosa increíble, porque dio un ánimo. Dije, o sea, la Junta de Gobierno de Argentina está haciéndose respetar y está con un triunfo en una guerra. Y no se sabe, todavía no se sabe, que Caracas se había fundado ya en abril. Imagínense, esto había pasado en abril en Caracas. Había habido una junta de gobierno y no se sabía. ¿Por qué no se sabía? Porque los realistas interceptaban las noticias y estaban, digamos, obstruyendo las comunicaciones de las noticias, y se supo en esos días en Buenos Aires por diarios que venían
en los barcos extranjeros norteamericanos de Filadelfia. Lo traducían del inglés y ahí se supo lo de Caracas, por ejemplo, y de otras juntas que iban sucediéndose. Es decir, aquí hay una reflexión importante. Fueron fenómenos simultáneos, sincrónicos, y no había una comunicación entre ellos, como diciendo, pongámonos de acuerdo para hacer la junta. No. Nosotros supimos la de Buenos Aires, pero nosotros antes de Buenos Aires estábamos ya en un proceso. Entonces, lo de Buenos Aires fue un estímulo, pero nosotros ya estábamos en un proceso. Era un proceso que estaba madurando con su propio tiempo. Ya. Entonces, viene una fecha importante. Aquí comienza la ofensiva, la insurrección frente a esta situación en la cual la Real Audiencia lo único que está esperando es que se firme de una vez por todas por el conde de la Conquista esto y se haga el juramento pertinente. Entonces están en esa actitud, han ido a ver los contingentes, los militares se han retirado de las discusiones en la casa del conde de la Conquista, se han retirado enojados porque los estaban como que para acá y para allá, estaban igual que el conde de la Conquista. Entonces viene el 11 de septiembre. El 11 de septiembre se produce la reunión del Cabildo, donde dicen nosotros tenemos que rebelarnos definitivamente ante esta situación. Tenemos que traer milicias, tenemos que ejercer la fuerza y tenemos que ejercer todos los medios de lucha para poder llegar a la Junta de Gobierno, al Cabildo abierto. Entonces esto es la declaración del 11 de septiembre del Cabildo y comienza la ofensiva, la insurrección. Entonces, el regente de la Real Audiencia se entera de esto y el mismo 11 convence al presidente, o sea, al gobernador, al conde de la Conquista, Mateo Torres Zambrano, en la noche. Le dice, no, esta cuestión tenéis que irte con todo y suprimir los estatutos, todo lo que se había dado ese 11 de septiembre. El 12 de septiembre, el Cabildo sabe que Mateo Torres Zambrano está a favor de la Real Audiencia y sin embargo no hace caso ni a Mateo Torres Zambrano ni a la Real Audiencia y se reúnen de nuevo el 12 de septiembre. Y se van todos y se presentan de cuerpo en la casa de Mateo Torres Zambrano para convencerlo. Y Mateo Torres Zambrano dice, bueno, que vengan también los de la Real Audiencia, que vengan los militares. Es decir, el tipo estaba pero angustiado, estaba perplejo, no sabía qué hacer. Pues veía todos estaban realmente sublevados los del Cabildo. Las vacilaciones, las perplejidades del conde. Entonces, toma la palabra Fernando Errázuriz, que lidera el Cabildo. No se podían aceptar todas las órdenes del Consejo de Regencia. Y sobre ello existen muchas dudas que le contaban a Mateo Torres Zambrano. No tiene por qué haber una obediencia pasiva e inmediata a todas las órdenes. Y hay un peligro de disturbio de la gente si no se proclama la Junta o si se va a hacer el juramento al Consejo de Regencia. Hay mucho movimiento de pueblo. Y empezaron a llegar, en ese momento empezaron el acarreo de los campos de gente. La contestación del regente de la Real Audiencia es fuerte y contundente con sus argumentos. Entonces, los militares se sienten completamente complicados y se mandan a cambiar nuevamente. Los militares. Y el Cabildo, Joaquín Rodríguez, y hay dos regidores del Cabildo que apoyan que es Joaquín Rodríguez, que era hermano del obispo, y Pedro José González, esos dos estaban a favor de la Real Audiencia. Estamos en el 12 de septiembre. Se declara no al Cabildo abierto y obediencia al Consejo de Regencia. Se declara todo esto públicamente, que la cuestión, lo que pide el Cabildo no, lo que piden los criollos, los patriotas no. Estamos así. Pero el conde no firma. No es capaz de firmar ninguna cosa. Los familiares lo rodean. Le dicen, no, la causa es la nuestra, la de los criollos, la cuestión, la libertad de comercio, el poder tener autonomía. Ya. Los hijos, todos lo rodean.
Entonces ya los de la radio audiencia van en la tarde del 12 y no pueden entrarle a la casa. No, está lleno. O sea, la Casa Colorada llena de los familiares, de todos, ahí rodeando a Mateo Torres Zambrano, rodeándolo. O sea, no, señor, este viejito es nuestro. O sea, ya. Y el viejito a cada hora se pucha, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero la noticia de que de lo que estaba haciendo la Real Audiencia y lo que querían hacer de que viniera este gobernador apenas, o sea, produce insurrección, de nuevos movimientos de tumulto, de gente. Y los españoles ya dicen, esta cuestión no puede ser. Y van donde Javier Reina, que era español, que era el jefe de la artillería, que era un regimiento que estaba justo al frente de la Moneda. Si ustedes van a la Moneda, miran al frente por la Plaza de la Constitución, ahí estaba ese regimiento. Y este Javier Reina se quedó así, no hizo nada. Entraron los españoles, eran 70 españoles, sacaron las mejores armas, se pusieron arriba de los tejados y se pusieron a vigilar que nadie llegara a tomar la artillería y las municiones. O sea, protegiendo ese sector para la causa realista. ¿Ya? Entonces ya estamos en una situación de próximo a una catástrofe en las calles. Javier Reina, este es el jefe de los artilleros, de la compañía, del regimiento de artilleros. ¿Ya? Las patrullas patrióticas, las patrullas de los criollos, recorren la ciudad. Diego Larraín y el alcalde Izaguirre acuden al cuartel de artillería, van como a tomar el cuartel y no quieren entrar en la lucha, porque dicen que van a haber muertos. Y los españoles que están ahí, los 70 españoles y otros más que habían de la tropa, empiezan a silbar y a rechifla y burla, qué sé yo, burlas. Entonces Eizaguirre y Diego Larraín, que era canónigo y no le gustó nada la cosa, dijeron, vamos a ir, estamos en el 12 de septiembre, pero ya estamos pasando para el 13 de septiembre, es decir, a las 12 de la noche, llegan a la Casa Colorada. Y el Mateo Torres Zambrano estaba durmiendo, lo despiertan y le dicen, Eizaguirre, le dicen, tal cual. Los mismos que hoy le han pedido a usted la promulgación de un bando para evitar el desorden son los que dan a un pueblo fiel y obediente el ejemplo de la insubordinación. Y esto Mateo Torres Zambrano, recién despertado a medianoche, dice, esto no me gusta nada lo que está pasando, aquí hay que poner orden. Se está desbordando toda esta cosa. En la mañana del 13, el conde despierta arrepentido. Dice, no, tengo que seguir con la Real Audiencia y la cuestión. Los familiares están mirando esto y dicen, chuta, ¿qué hacemos? No podemos amarrarlo. ¿Ya? Y los cabildantes, es decir, los criollos, dicen, no importa, no pesquemos al conde, el conde va a tener que suceder en algún momento. Vamos con fuerza, hagamos un listado. ¿Para qué? Para hacer el cabildo abierto. ¿Para cuándo va a ser el cabildo abierto? Se reunieron ese día 12, el 12, el 14, el 12, el 13. El 13 de septiembre. Se reúnen los cabildantes y dicen, para el 18, cabildo abierto. Y hacemos un listado. Y el listado arrojó 437 invitados, de los cuales había 15 que eran realistas. Solamente 15. Viene el 14 de septiembre y el clero protesta. Y llega el obispo con otros clérigos. ¿Por qué no los han considerado en el acuerdo que habían tenido con la Real Audiencia? Entonces el conde envía una circular a los conventos del país calmando a las monjas. ¿Qué pasa? Que se habían hecho correr una cuestión, una política del terror.
los curas. Entonces las monjas decían, nos van a entrar a violar, nos van a quitar los conventos, van a destruir todas nuestras propiedades, la revolución, porque estaba la idea de la revolución francesa. Entonces el conde de la Conquista manda una circular a todos los conventos de Chile para que no teman por lo que está sucediendo, que él está ahí tratando de apaciguar los ánimos. Y esto lo escribía Gregorio de Argomedo, que era su secretario. 15 de septiembre, llega una masa de mujeres a llorar a la Casa Colorada. Entran y le lloran a el conde de la Conquista, diciéndole, esto usted tiene que firmar de una vez por todas y decídase por la causa del rey, por la causa de Dios, no por esta causa de los malos, ¿ya? De los malos, de los perversos. Se coloca en la plazuela de la Moneda un destacamento de tropas y la milicia para contener posibles insurrecciones de Javier Reina y los españoles. Es decir, el cabildo sigue moviéndose. Se coloca, va a ver a los oficiales partidarios de ellos y los coloca en puntos estratégicos. O sea, Javier Reina es un español y demostró complicidad al permitir que fueran a sacarle armas. Por lo tanto, ese cuartel que está al frente de la Moneda hay que vigilarlo. Entonces se pusieron tropas en lo que es ahora la Plaza de la Constitución. Ahí se pusieron. Juan de Dios Vial se pronuncia por la causa del Cabildo Abierto. El capitán Benavente de los Dragones de la Reina y el capitán Ugarte de los Dragones de Conce. Todos son criollos y están apoyando. Javier Reina, este único que queda español ahí del cuartel de artillería, se declara enfermo y se esconde. Y no quiere saber nada de esta cosa. Entonces, en ese momento surge un líder militar que fue fundamental don Juan Maquena, que había tenido una excelente participación, o sea, se había destacado como militar, como ingeniero militar, un gallo muy inteligente, y Juan Maquena entra en escena y van y toman todas los cañones del cuartel, los toman y se los llevan al cuartel de San Pablo. Entonces, están tomando las piezas de ajedrez de la parte de la fuerza física, de la fuerza militar. Las patrullas van y ven a los españoles y los amenazan y les quitan las armas. Los españoles no se atreven a resistir porque se sienten en una inferioridad numérica. Son 70. Van a las casas de los españoles, registran las casas y sacan armas. Es decir, las patrullas de civiles armados empiezan a dominar la ciudad por completo. ¿Ya? Estamos en el 15 de septiembre. Las milicias de caballería rodean la ciudad y llegan las milicias de Melipilla al mando de don Manuel Barros al sur de la ciudad y toman todo el sur de la ciudad. Las milicias de Rancagua al mando del marqués José Toribio Larraín al norte de la ciudad. En total, 3.000 milicianos, más las tropas que habían en Santiago, que eran más de 1.000 de tropas de línea, están en ese momento apoyando al Cabildo Abierto y a los criollos. O sea, se ha ejercido a partir del 11 de septiembre, se ha ido tomando posiciones de fuerza y al conde de la Conquista ya no lo pescaron más porque, o sea, trataron siempre, era otro flanco, obviamente, que no iba a firmar. Y no firmaba todavía, y no firmó nunca. 16 de septiembre se produce todo eso. 17 de septiembre, estamos a un día del 18 del Cabildo. Nueva carta de la Real Audiencia en una contestación muy dura al conde de la Conquista diciéndole, usted es el responsable, tiene que tomar responsabilidad en sus actos y tiene sobre sus hombros el destino de este reino y el caos y todo lo que va a pasar, todo lo malo, ¿ya? Que viene. Josefa Dumont, que era la nuera del conde, la esposa del hijo mayor, va también a llorarle, qué sé yo, y el oidor, don José Santiago Concha, tiene una última audiencia con un intento de arreglo de poder ver la situación. Este oidor, don José Santiago Concha, tiene su última entrevista con el conde de la Conquista. Noche del 17 de septiembre se están imprimiendo las últimas esquelas. Las esquelas eran como una tarjeta de invitación
La única imprenta que había en Chile era una imprenta chiquitita que tenía la Universidad de San Felipe. Y ahí estaban imprimiendo 437 invitaciones. Y se reúnen 125 en la noche para decidir qué es lo que van a decidir el día siguiente. O sea, lo tenían todo arreglado. En la noche se reunieron en la casa de Domingo Toro, que era hijo segundo del conde. ¿Y en qué momento el conde tomó, si uno puede ver en qué momento el conde tomó la decisión, porque en algún momento tomó una decisión? Lo he dejado estar porque no se me ha pasado en el relato, pero el conde en un momento determinado, 14 de septiembre, cuando va Eizaguirre y le dice, los mismos que hoy han pedido a usted la promulgación de un bando para evitar el desorden son los que dan a un pueblo fiel y obediente el ejemplo de la insubordinación. Al día siguiente se revienta Chueco, pero después, es decir, esto pasó el día 13, el 14. O sea, el 14 de septiembre el conde se queda firme en una posición, que es con los patriotas. O sea, ahí se decide y se queda ahí. Entonces ya todas las otras rogativas, como esto que fueron en la noche, que fueron el 17 de septiembre, la nuera, después fue el oidor, ya no tenían... El Mateo Torres Zambrano estaba firme, tenaz, decidido. Había decantado su decisión. Y viene el 18 de septiembre, la conmoción eléctrica, la alegría, el entusiasmo, pero con respeto y serenidad. El 18 de septiembre las tropas se ubicaron en distintos puntos. Esto se hizo en el Palacio del Consulado, que es donde está ahora el Congreso Nacional Antiguo, entre Calle Compañía y Merced. Entonces ahí está eso. Y en Mujita. Entonces, había estado la iglesia de la Compañía de Jesús. Ahí era el lugar más grande que había. Imagínense cómo era. 20 metros de largo por 7 de ancho. Muy, muy poco, pero eso era lo más grande que había. Entonces, con estucado de cal, muy sobrio, con unos muebles antiguos, añosos, de madera, duro. Era un lugar muy austero y muy frío. Y ahí se llenó. Y comienza esto con... esto fue una reunión que duró 5 horas. Entonces, comienza esto con una cosa muy simple. Llega Mateo Torres Zambrano con el bastón de mando, que era el símbolo de mando, y decía, lo dejó en la mesa y dijo, aquí está el bastón, disponed de él y del mando. Y luego se dirige a su secretario, Gregorio de Argomedo, y le dice, significad al pueblo lo que yo os he prevenido. Y viene Argomedo y hace un discurso donde explica las razones de por qué se deja el mando y cuáles son los deseos del conde de la conquista. ¿Ok? Entonces, ahí viene el discurso de José Miguel Infante. 32 años. ¿Por qué él? O sea, tanto es el prestigio que tenía José Miguel Infante, que una cosa increíble. ¿Quién iba a hablar? Habló él. Bueno, era el procurador de la ciudad. Ahora, yo lo busqué en internet y yo lo leí en un libro. El discurso es largo y bonito, pero en internet encontré esto, que es una poquedad, es chico, y no es lo medular del discurso. No sé qué hacen en internet que recortan. ¿Para qué? ¿Para qué, digo yo? O sea, no entiendo. ¿Te lo están ahorrando papel? ¿O es una autocensura? ¿Cómo vamos a censurar en estos temas? No entiendo. Realmente no me explico por qué no lo puedo encontrar en internet entero. Pero vamos a leer lo que sale, que es como lo más suave. Dice, ya sabéis, señores, hablando toda la concurrencia, la peligrosa situación en que se ha vivido en esta capital en los días anteriores. Los diversos partidos que se habían formado y sus opiniones sobre la forma de gobierno que debía adoptarse en tan críticas circunstancias. Sabéis también que cada día aumentaba más el odio entre ambas facciones,
hasta amenazarse recíprocamente con el exterminio de una y otra. No había ciudadano alguno que no se hallase poseído de la mayor angustia y zozobra, temiendo por un momento el más funesto resultado. Estas divisiones se recelaban que se difundiesen por las ciudades y villas del reino a influjo de los malintencionados. Tenían miedo de que se difundiera esto por todo el reino, y de verdad estaban ya en todas partes en la misma discusión. En este estado, el ilustre cabildo, mirando como el principal y más importante deber de su instituto establecer la tranquilidad pública, tentó cuantos medios le sugería la prudencia para conseguirlo, hasta que, viendo que la causa del mal era que una parte del pueblo deseaba que se instalase una junta de gobierno a nombre del señor don Fernando VII, y la otra se oponía, propuso la muy ilustre señor presidente, se propuso al muy ilustre señor presidente que citara a 4 vecinos respetables y a los jefes de las corporaciones para que decidieran si debía o no consultarse a la voluntad del pueblo. Todos convinieron en que este era el partido que debía adoptarse. Falso, o sea, esa cuestión fue una cosa de gallito. He aquí, señores, el motivo por el que habéis sido citados y el objeto sobre el que debe versar nuestra resolución. Qué gloria para este pueblo decidir ahora por la ley de la razón, lo que sin este medio prudente se decidiría por la fuerza. Vuestra gratuidad debe ser al benigno jefe que lo adoptó y a la municipalidad con que maduró el acuerdo que se ha propuesto. En un caso como el presente, debe estar cautivo el soberano, y no habiendo nombrado antes regente del reino, previene la ley tercera, título 15 de la partida 2, o sea, esto es de las leyes de Alfonso X el Sabio, o sea, ya de los tiempos inmemoriales de España, que se establezca una junta de gobierno nombrándose los vocales que deban componerla por los mayorales del reino, así como los prelados y los ricos hombres, y los otros hombres buenos y honrados de las villas. La nación española, luego que supo el cautiverio de su monarca, y diferencia, la nación española dice, no nosotros, la nación española. Luego que supo el cautiverio de su monarca, estableció la Suprema Junta de Sevilla, después la Suprema Junta Central y últimamente el Supremo Consejo de Regencia. Y no obstante de que en aquella y en esta se haya depositada la autoridad soberana, se eligieron también varias juntas provinciales de todos los reinos de España diferentes, con subordinaciones a la Suprema. No necesito haceros ver los motivos por qué la ley adopta esta clase de gobierno en un caso como el presente, porque a nadie puede ocultársele que la confianza pública reposa mejor en un gobierno compuesto de algunos individuos que cuando solo uno lo obtiene. Es decir, es mucho mejor que emerja la autoridad en estos casos del pueblo, y eso se establecía ya en los fueros antiguos españoles de la Edad Media. Por eso es que estaba la famosa ¿quién mató al gobernador? Fuenteovejuna, señor. Fuenteovejuna. Esa famosa teatro de la época de oro del siglo de oro español. Entonces, el conde de Calatrava, las insurrecciones permanentes que habían, era por eso, en nombre de eso, en nombre en el fondo, de la democracia, de la república, que estaba ahí, de alguna manera, estaba ahí presente en España. Entonces, el 18 de septiembre, el discurso de Infante, que ya lo hemos leído en una parte, se escogieron presidente don Mateo Torres Zambrano, José Antonio Martínez de Aldunate, Fernando Márquez de la Plata, Juan Martínez de Rosas, que no estaba en Concepción, Ignacio de la Carrera, el padre de los Carrera. Esos fueron los vocales. Ahora, se nombró unos nuevos vocales,
que fueron Francisco Javier de la Reina y Juan Enrique Rosales. Secretarios, Gregorio Argumedo y José Gaspar Marín. Y todos juraron fidelidad. Ahora, esto no fue tan simple. En su momento habían invitado, como les dije yo, a 15 realistas. Y estos realistas, sabiendo que eran una minoría, se levantaron y había uno que los capitaneaba, es un tatarabuelo mío, más cuatriabuelo se llama, o sea, después del tatarabuelo, que era Santos Izquierdo, que estaba con su hijo, que era Gabriel, que después fue rector de la Universidad de San Felipe, Domingo Izquierdo. Entonces estaba Santos Izquierdo, Domingo Izquierdo, y se levantó y dijo: no puede ser, esto es inadmisible, y empezó a dar un discurso, y la gente lo cayó. No, esto que no, empezaron todos a murmurar que la cuestión. Y al final, Santos Izquierdo, con su hijo y con los otros 13 que habían sido invitados, eran 15 en total, salieron enojados, y ahí dijeron, se fueron estos gallos, ¡junta queremos! Y ahí se armó la junta. ¡Junta queremos! Y ahí, eso es lo típico que se enseña en los colegios, ¿no? Después, viene el 19, duró 5 horas, ya era muy tarde para pedir el juramento de la Real Audiencia, porque lo tenían presente. Entonces, el 19 de septiembre, el conde de la Conquista estaba convertido en presidente de la Junta de Gobierno y tenía ahora carácter. Había cambiado, porque se había decidido por ese bando, estaba fuerte, incluso amenazante. Entonces, daba bandos fuertes. Entonces, exige el juramento de fidelidad de la Real Audiencia, el 19 de septiembre. Y la Real Audiencia responde indignada que no va a ir porque no fue ninguno de los de la Real Audiencia a la Junta, al 18 de septiembre. No fueron los de la Real Audiencia, como los de la Real Audiencia como una forma de protesta. Solamente estos 15 que fueron escogidos y estaba el que les cuento yo, el Santo Izquierdo, caballero de la Orden de Montesa, y estaba con su cruz de caballero de la Orden de Montesa. Y enojado, se enfrentó a los 400 y tantos gallos. Y tuvo que salir, gallo. El izquierdo es el tatarabuelo. Bueno, entonces responde el conde: ustedes se van a someter inmediatamente. Los términos de la carta no los puedo leer, no puedo leer todas las cartas y todos los elementos escritos que hay, porque todo esto está todo documentado. Entonces, es muy lindo porque el cambio de la conquista es tremendo. Dice, ustedes tienen que jurar fidelidad al nuevo gobierno que es elegido por el pueblo chileno y ojo, que esto no era una rebelión de independencia, esto era para poder ser fieles al rey, y todos sentían de verdad eso. Aquí no era una independencia, era sencillamente nos estamos organizando para ser fieles a nuestro adorado y desgraciado rey. Entonces siempre decían el adorado y desgraciado rey. Nosotros entendemos desgraciados como un hijo de la grandísima, pero bueno, ellos lo decían como desgraciados, que había quedado en desgracia. Nuestro adorado y desgraciado rey Fernando VII. En todos los escritos sale eso, nuestro adorado y desgraciado rey Fernando VII. Entonces, esto era legal, completamente legal. Era lo que se tenía que hacer. Entonces, los otros eran los que estaban acostumbrados al sistema antiguo. Ya, y a las 12 del día llegan los de la Real Audiencia y juran la fidelidad a la Junta de Gobierno. Juraron, y a la salida los patriotas tenían una orquesta con todos los músicos que habían tocando la marsellesa. Tan, ta, tan, 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 ta, tan, ta, tan, ta, tan, 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 ta, tan. ¡Ah, lindo! Y los realistas decían, esta es la música de la guillotina, la música de los malditos revolucionarios franceses. Y vienen los jefes de Hacienda, que habían otros puestos públicos que eran los jefes de Hacienda, los que estaban a cargo de las lucas. Los jefes de Hacienda también juraron. Después, en la noche el 19 de septiembre, se produce el primer desfile. Igual, 19 de septiembre. Desfilaron las tropas, los dragones de la Reina, los dragones de Concepción, con sus capitanes, el Ugarte y el otro, no me acuerdo cómo se llamaba, y iban entre medio de estos dos regimientos, iban
con unos caballos, unos potros elegantísimos, en una facha elegantísima, estos criollos que eran los que habían determinado todas estas cosas. Entonces, las tropas, y entre medio de las tropas, en unos caballos elegantísimos, los líderes. El Eizaguirre, el Irarrázaval, el Pérez, ya, no me acuerdo. Ahí estaban. Y después las otras tropas. Y las milicias. Entonces fue el primer desfile, 19 de septiembre. Y en la noche, el sarao, en la noche. Uf, qué lindo, en la noche, cañonazo, campanazo de las iglesias. Se publica un bando durante el 19 de septiembre, donde se lee a la gente, que la gente era ignorante, entonces se les lee el bando, por qué se instala la Junta de Gobierno al pueblo, que el pueblo estaba de la Cañada, o sea, de la Alameda Bernardo Higgins, que es ahora, para el sur, o sea, todo lo que es ese barrio, hasta, qué sé yo, hasta, yo creo que Avenida Mata, todo eso era poblaciones. Publicación del bando de instalación de la Junta Provisional. Este era un gobierno provisional. Durante esos 5 horas del 18 de septiembre se hicieron los estatutos, es decir, ahora era provisional porque después iba a gobernar un congreso que iba a elaborar la forma de gobernar definitiva, con un congreso donde debían venir diputados elegidos de todos los lugares de Chile, para que sea bien representativo. Y el 19 de la noche, las guarniciones, después de desfilar, tuvieron que quedarse vigilando porque había un conato de rebelión de las milicias de Quillota, porque ahí había otro conde, un conde no sé cuantito, que no estaba de acuerdo, pero que tenía poca fuerza y no fue a pelear. 19 de septiembre se manda una circular a todas las ciudades, el mismo día 19. Fíjense la velocidad de todo esto. ¿Uno cree que estaban dormidos los gallos? No, ni dormían. 19 de septiembre, circular a todas las ciudades. Y esta circular va con los nuevos argumentos, con los argumentos de que si venía el famoso Francisco Javier Helio como gobernador, podía ser, estamos sometidos al capricho de este gallo, que podía entregarse a la Carlota Joaquina, o podía entregarse a José Bonaparte, o a los ingleses, o a cualquiera. O sea, la situación para mantener la fidelidad al rey cautivo, al desgraciado y adorable rey, era la solución, porque si no, dejarlo al arbitrio de un hombre. Ese era el principal argumento. 20 de septiembre se llama al clero a jurar. Y el clero va y tiene que jurar. Y tienen que jurar. El clero realista. De mala gana. Y al pueblo. Y lo más divertido es que la costumbre era tirar de moneda. Entonces empezaron a tirar monedas, llegaba el pueblo cogiendo monedas, y después de juntarlos ahí con todas las monedas, juraban la lealtad. Ese era el estilo. Después, eso fue el 20 de septiembre. El 22 de septiembre, los comisarios, es decir, los enviados se le llamaban comisarios a los enviados de la Junta de Gobierno a las distintas ciudades de provincia, se mandaban gente que tuvieran afinidad. Por ejemplo, si yo tengo parientes en La Serena, me mandan a La Serena, y si yo conozco a la gente de La Serena, me mandan a La Serena para que yo les explique qué es lo que se hizo, qué es lo que pasó, y cómo vamos a armar el nuevo sistema de gobierno, y ustedes van a mandar un diputado de La Serena. Entonces se mandaron a distintos lugares personas que estaban con alguna relación con el lugar. Y eso se le llamaban los comisarios. Y fueron despachados el día 22 de septiembre a todos los lugares de provincia para exponer y explicar los cambios. Este es el 22 de septiembre. Sigue. El presidente de la Junta de Gobierno, el conde de la Conquista, da una orden autoritaria al clero. Porque el clero había estado juntando firmas de los feligreses para decir: esta cuestión no puede ser, qué sé yo, lo que está pasando en Chile, qué sé yo. Entonces, ya habían jurado fidelidad. Entonces, el presidente, Mateo Torres Zambrano,
con fuerza les dice, se acabó la cuestión. Ustedes se van a poner en regla. ¿Ya? Llegan noticias desde, esto fue el mismo 22 de septiembre, llegan noticias en la mañana. A Matacaballo, habían cruzado la cordillera, noticias de Argentina, que el insurrecto, el que había sido virrey, Liniers, el que había luchado contra los ingleses en 1805, un héroe de Argentina, y que se había pronunciado por el rey y había organizado esta resistencia con el obispo y con otros más en Córdoba, que lo habían tomado, lo habían capturado huyendo, y a otros jefes más los habían fusilado. Entonces esta noticia se corrió. Y la Real Audiencia y el clero y todos estos gallos dijeron, esta cuestión está poniéndose muy peluda, así que mejor hagámosle caso a Mateo Toro Zambrano. Y agacharon el moño. ¿Por qué? Porque en realidad la cosa se iba a poner así firme. Y esa noticia afirmó la autoridad de la Junta de Gobierno. 27 de septiembre, 5 días después, declaración de la Real Audiencia sometiéndose y legitimando al nuevo gobierno. Esa declaración del 27 de septiembre se reproduce y se manda para todos los lugares. Esa declaración era el triunfo definitivo y total, porque ya la Real Audiencia agachaba el moño, se sometía y no solamente había firmado, no solamente había acusado recibo de las amenazas de rigor, sino que ahora ha sido una declaración y esta declaración servía para legitimar a la Junta en todos los lugares. Y el 25 de septiembre, Valparaíso. ¡Wow! Fiesta, Valparaíso. Cañonazo. Valparaíso de fiesta. El 27 de septiembre, San Fernando. Y había ahí uno de estos encopetados, un conde de no sé qué cosa, que el gallo financió toda la fiesta. Tomaba y bailaba. San Fernando. 8 de octubre, La Serena. Había un poquito de dificultad en La Serena. 29 de octubre, Valdivia. 3 de noviembre, Castro, Chiloé. ¡Qué lindo! Y Concepción no. Concepción fue complicado. Concepción estaba el intendente Ábala, que era un viejo muy a la antigua, y los jóvenes de ahí de Concepción lo amenazaban de muerte, lo leseaban, qué sé yo. Entonces toda la juventud estaba sublevada, y este gallo le vino miedo cuando supo esto, cuando llegó la noticia del 18 de septiembre, se fue a refugiar donde el obispo y después salió escondido y se fue a Talcahuano y se metió en un barco para irse al Callao, a refugiarse a Perú. Muerto de miedo. Y los obispos también tomaron miedo en toda esta cosa. Entonces hubo una turba así que arrasó con todo lo que era el realismo, que era muy fuerte en Concepción. Pero eso fue por un momento, después hubo muchas más cosas. Concepción fue una historia horrible, trágica, que duró hasta los Pincheiras, toda esa zona. Los Pincheiras fue hasta la década del 30. Fue devastada, fue una cosa espantosa. Ya, entonces el 12 de octubre firman y juran los obispos y los capitanes que eran capitanes realistas, que después van a ser famosos en la ofensiva realista que vino después con Pareja. Y el 2 de octubre la Junta manda notas a España, al Consejo de Regencia, a Inglaterra, a la Junta de Buenos Aires, a Lima, a Caracas, a los Estados Unidos, dándose a conocer. Eso fue el 2 de octubre. O sea, no pararon. Fue una cosa vertiginosa de actividad. Y la iglesia, después vino una celebración donde el que había dicho que las penas del infierno y que esta cuestión buscó otras escrituras y se armó dentro de su cabecita otro sistema teológico para decir que ahora Dios estaba con la Junta de Gobierno de los patriotas. Y ahí terminamos porque ya ha dado mucha lata. Yo quería hacerlo así. El que quiere seguirme, me sigue. Lamentable. Esta cuestión puede ser una lata para algunas personas, pero yo lo encuentro fascinante. Es una historia del detalle. Y la pongo al final
con esta homilía en la catedral en Santiago, donde el cura este, que no quiero dar su nombre, que había dicho amenazas del infierno, ahora está diciendo maravilloso, qué sé yo, el nuevo orden y la cuestión. Bueno, después tendremos entonces lo que hizo las obras, lo que hizo la Junta de Gobierno, después tenemos el Congreso, después viene el gobierno de carrera, después viene la, eh, el virrey Abascal que manda tropas y empieza la guerra, y ahí, y sí, es una cuestión muy larga. El que quiere me sigue, yo no sé si voy a seguir. Yo también, porque me aburro también. O sea, a mí no me aburre, pero pueden aburrirse. Vamos a ver si les gusta. Un abrazo, que estén bien.